Bueno, gracias a vos, Tomás, gracias por la invitación. Y sí, me parece muy interesante que también voy a arrancar mi discusión basándome mucho en una presentación de Kate Crawford y también como creo que hay un clima de época bastante claro respecto de cómo estamos pensando el tema de los sesgos. Así que me parece muy interesante. Voy a compartirles pantalla. Eh, Ahora déjenme que vea dónde dejé la presentación. Ahí está. Bien, ahí pueden ver. Sí, espectacular. Genial. Bueno, entonces, em, de vuelta, no solo la influencia de Kate Crawford, sino también un poco la motivación de la charla, creo que está muy de acuerdo con las presentaciones anteriores. La idea va a ser un poco hacer un trabajo bastante filosófico y bastante de elucidación, si se quiere, pensando esto, ¿qué son los sesgos? ¿A quiénes les atribuimos los sesgos? Y en función de las conclusiones a las que lleguemos sobre esta discusión, ¿qué conclusiones podemos sacar en vistas a tener ciertos marcos de acción o cierta claridad respecto de cómo podemos mitigar el daño que pueden producir los sistemas de inteligencia artificial? Eh, entonces, rápidamente, digamos, el diagnóstico del área del que me interesa partir es esta idea de, bueno, el tema de los sesgos en inteligencia artificial es relativamente reciente, por lo que hay un espacio, digamos, para elucidar términos como sesgo, que creo que es algo que estuvimos haciendo bastante en esta primera parte de la reunión. Mi idea es enfocarme muy estrictamente en esto y hacer mi presentación sobre este tema. Eh, y en particular lo que creo que no queda tan claro, o lo que todavía se presta a cierta ambigüedad cuando hablamos de sesgos, es a quién se los atribuimos. Es decir, cuando hablamos de sesgos, ¿quién es la persona o quién es el sistema, digamos, que está introduciendo este sesgo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de sesgos? ¿Hablamos de decisiones? ¿Hablamos de datos? ¿De qué hablamos? Mi objetivo es responder esta pregunta. Y en particular cuando vaya a analizar el problema de la atribución de los sesgos, o sea, a quién le decimos o de quién decimos que tiene un sesgo, em, mi idea es primero analizar si es que los modelos pueden recibir esta caracterización, digamos, como que están sesgados, si son las personas que desarrollan los modelos o que recolectan los datos, etcétera, o si se trata de un fenómeno más complejo, que es obviamente la conclusión a la que quiero llegar y que creo que van bastante en línea con lo que se vino discutiendo. Y en función de eso, sí quiero sacar dos conclusiones bueno, creo que pueden servir como para mitigar el daño que pueden producir estos modelos. Entonces, voy a empezar por una introducción, haciendo también algunas aclaraciones terminológicas muy similares a las que hizo Matías en su presentación. Primero respecto de qué es inteligencia artificial, luego de qué son los sesgos. Luego voy a presentar argumentos en contra de la posibilidad de atribuir sesgos a modelos y a personas. Y luego, ahí sí voy a establecer mi postura respecto del tema y extraer algunas conclusiones. Pero bueno, acá la cita de Kate Crawford, o sea, en última instancia, la tesis que yo quiero defender es precisamente esta. Y en algún sentido yo lo que quiero hacer es articular esta postura desde un punto de vista filosófico para mostrar cuáles son las premisas que hay que aceptar para justamente sostener esta postura de manera consistente. Yo ahí capaz voy a ir un poquito más allá y voy a sostener una postura un poco más fuerte, porque quizás en la postura de Kate Crawford, sí hay lugar, digamos, a que las personas introduzcan algo del propio sesgo que esas personas tienen en los modelos. Yo lo que voy a decir es que no, o sea, el sesgo está en otro lado. Pero bueno, ahora llegamos a eso. Entonces, en primer lugar, también, como para dar una definición de inteligencia artificial, parto de este cuadro que está en el libro de Russell y Norvig. Voy a tener la misma, voy a partir de esta misma reconstrucción respecto de qué es inteligencia artificial. Creo que la discusión sobre sistemas que piensen o que actúan humanamente ya quedó bastante debatida al final de la presentación de Matías, si no me equivoco. Eh, y también digamos, el punto de partida que quiero tomar es pensar a la inteligencia artificial como agentes que actúan racionalmente. Y ahí, digamos, hay dos aspectos que me parecen relevantes de esta definición. Primero, la cuestión de la racionalidad, entre comillas, digamos, donde la idea es que estos sistemas de inteligencia artificial lo que hacen es tomar decisiones y actuar de acuerdo con ciertas reglas. Entonces, eso me parece que es un punto importante. Destacar que las reglas que aprenden estos sistemas son reglas que extraen de los datos, son ciertos patrones que pueden aprender en los datos, y que de ahí se da este calificativo de racionalidad. Y luego el aspecto agencial, de ahí también el título de la presentación. Es decir, me parece importante pensar a la inteligencia artificial como
agentes, en la medida en la que estos agentes no solamente están, digamos, sacando predicciones, sino que luego, en función de esas predicciones, se toman decisiones y suceden cosas en el mundo. O sea, hay un impacto que viene desde esas reglas aprendidas hacia el mundo. Y eso me parece muy, muy importante y también va a tener algún rol en el futuro, digamos, en lo que vaya diciendo en la presentación. Em, entonces eso con respecto a inteligencia artificial. Luego con respecto al tema de los sesgos, también, la imagen de fondo, si no la conocían, es una ilustración de Wikipedia sobre los 104 tipos de sesgo de los que hay artículos en Wikipedia. Si lo buscan en el Cognitive Bias Codex, es interactivo, así que en cada uno de los nombres pueden cliquear e ir al artículo de Wikipedia, es muy bonito. Pero bueno, con respecto al tema de los sesgos entonces, este concepto, digamos, este término es muy antiguo, proviene especialmente de las matemáticas, pero digamos, en el tema de los sesgos que nos compete a nosotros y digamos, que nos permite entender este posible daño que tienen los sistemas de inteligencia artificial, quizás la entrada del tema de los sesgos en las ciencias cognitivas, digamos, viene por el lado de Kahneman y Tversky, que ahí también ellos hablan de este patrón de desviación sistemática de la racionalidad en el juicio. Ahí hay un ejemplo muy famoso que es el de Linda, que es esta persona, si no recuerdo mal, ella es abogada, y bueno, hay como digamos, cuando se hace una pregunta sobre a qué se dedica Linda, hay digamos, las personas responden de una manera que, si se lo piensa en términos como racionales, no tiene mucho sentido, pero que sin embargo está motivado por ciertos sesgos que están fundamentados en prejuicios respecto de a qué se dedican, por ejemplo, o cuál es la inserción laboral, laboral para las mujeres. Entonces, esa es como la entrada del concepto de sesgo, más que nada en ciencias cognitivas y en estos temas. Pero después hay una definición más legal, si se quiere, que también está tomada en este caso de la presentación de Kate Crawford en NIPS en 2017, que es esta idea de que los sesgos son juicios basados en nociones preconcebidas o en prejuicios. Em, y me parece muy importante también hablar de juicio en este punto, porque cuando estemos pensando en a quién le podemos atribuir los sesgos, es importante entender qué agente o qué sistema es el que está tomando una decisión, si esa decisión puede considerársela como un juicio, y bueno, y en base a eso entender a quién le atribuimos ese sesgo. Pero bueno, entonces estas son, digamos, las definiciones quizás previas al problema de inteligencia artificial o de la inserción del tema de los sesgos en inteligencia artificial. Luego también hay ciertas taxonomías, como esta que muestro acá, que, digamos, plantean cuáles son los tipos de sesgos que se pueden producir en lo que sería como la cadena de producción de un sistema de inteligencia artificial. Que también esto es algo que nada, algunos de estos términos aparecieron en los debates, ¿no? Como el sesgo histórico, sesgo de representación, sesgo de inferencia. Son distintos tipos de sesgos que van sucediendo en distintos puntos de todo el proceso de desarrollo de una inteligencia artificial. Eh, y que a mí lo que me parece muy interesante en este punto es poder encontrar qué es lo que unifica todos estos conceptos. O sea, por qué todas estas instancias del proceso de desarrollo de un modelo de inteligencia artificial se pueden considerar como sesgos propiamente dichos. Ahí, digamos, la conclusión que yo voy a tener va un poco en contra de este gráfico, pero bueno, ahora después podemos volver un poco a esto. Entonces, ahora sí, si no me equivoco, claro, paso a ya sí presentar mis argumentos. Como les decía, la idea que yo tengo acá es decir que los sesgos, o no me acuerdo si lo había dicho, pero la idea va a ser que los sesgos no están en los modelos y tampoco están en las personas que desarrollan los modelos, sino que van a estar en otro lado. Creo que esta primera tesis es un poco más fácil de aceptar, digamos, que los sesgos no están en los modelos. La segunda sí va a ser un poco más controversial y ahí creo que va a haber mucha tela para cortar y me van a discutir mucho, espero. Em, pero bueno, entonces, con respecto a que los sesgos no están en los modelos, ahí yo presento dos argumentos. El primero apunta a esta noción de racionalidad, ¿no? Tomando la definición de inteligencia artificial como agentes que actúan racionalmente. Yo acá me quiero concentrar especialmente en la parte de racionalidad. La idea es que tenemos esa definición, ¿no? Pero, o sea, la manera de ampliar esta definición sería decir, bueno, un modelo de inteligencia artificial actúa, por ser un agente, digamos, con reglas aprendidas a partir de un conjunto de datos. Estas reglas, este seguimiento de reglas, digamos, es lo que le daría la característica de racionalidad. Pero también habíamos definido sesgos, desde el punto de vista especialmente de los sesgos cognitivos, y lo que decían Kahneman y Tversky, como un patrón de desviación de la racionalidad en el juicio.
pero justamente los modelos son racionales y siguen reglas. Ahí lo que podríamos preguntarnos, digamos, es si estas reglas reflejan algún patrón que querríamos evitar, digamos, o si son nocivas las consecuencias que salgan de ese entrenamiento, pero en última instancia lo que el modelo está haciendo es reflejar un conjunto de datos. Y en tanto que lo refleja, hay siempre un margen de error, ¿no? Siempre está la discusión sobre la performance del modelo, pero en última instancia el modelo está siguiendo reglas que aprende del conjunto de datos. Entonces, por lo tanto, parecería que no podemos decir que los modelos están sesgados. Eh, Creo que este punto es bastante, o a mí me resulta un poco de sentido común, digamos, es parte de como tener una cuestión un poco más rígida respecto de los términos, pero bueno, este es el primer argumento. El segundo parte de un paper de Johnson que, digamos, el objetivo que tiene es, digamos, definir si se pueden considerar a los sistemas computacionales como agentes morales. La conclusión a la que llega el paper es que no, las computadoras no pueden considerarse como agentes morales, pero sí se pueden considerar como entidades morales. Digamos, de este argumento que se presenta en el paper, lo que me interesa es primero la primera parte, el argumento negativo, que dice que las computadoras no son agentes morales. Y acá la idea es, digamos, si nosotros queremos pensar a las computadoras como agentes morales, podríamos, por ejemplo, tomar un stance intencional, digamos, como siguiendo esta postura de Dennett, digamos, en donde podemos atribuirle a la computadora ciertas intenciones, ciertos deseos y ciertos planes para cumplir sus deseos, digamos. Pero hay algo muy importante que le tenemos que asignar a un agente si pretendemos que ese agente vaya a ser también un agente moral, y en tanto agente moral, un agente que se pueda responsabilizar por las decisiones y por los actos que hace. Y en particular, esto que le tenemos que atribuir es una intención particular, que es la intención para actuar. Lo que dice el paper es que si no podemos atribuirle a un agente esta intención, entonces tampoco podemos decir que que el agente en cuestión sea libre, porque ese agente no tiene la posibilidad de decidir si va a tomar una decisión o no, porque no tiene esta intención para tomar la decisión, sino que actúa de manera automática, precisamente. Sin embargo, acá, digamos, con algún background, si se quiere, cartesiano, digamos, la tesis siguiente que se sostiene es que la acción libre es condición necesaria para la evaluación moral de esa acción. Por lo tanto, como las computadoras no son libres, tampoco son agentes morales. Y por eso entonces la conclusión es que las computadoras no pueden hacerse responsables por sus decisiones. Y digamos, cuando estamos trabajando el problema de los sesgos, creo que es muy importante poder entender quién se hace responsable por justamente el sesgo que esté teniendo este modelo. O, digamos, ese patrón de discriminación que el modelo está reflejando. Y evidentemente los modelos no pueden ser. Voy a probar un poco, así no me piso con la regla que viene después. Entonces, esto con respecto a la atribución de sesgos a los modelos. Mi conclusión es negativa, no se pueden atribuir sesgos a modelos. Luego está el tema de las personas. Acá hay un argumento que quizás ya parte de tomarse demasiado en serio los términos y que creo que le deja de prestar atención a cuestiones que son también importantes sobre cómo se construye un sistema de inteligencia artificial, que es el siguiente. Yo lo que estaba diciendo es que un sesgo es un juicio que está basado en ciertos preconceptos o ciertos prejuicios. Si nosotros lo que estamos entendiendo es que aquello que está sesgado es la decisión que toma el sistema de inteligencia artificial, entonces, justamente la persona que lo programa no puede ser la que esté sesgada, porque no es la que está emitiendo el juicio, sino que el juicio lo emite la computadora. Ahora bien, ahí obviamente la respuesta sería, bueno, quizás no siempre queremos decir que es la decisión la que está sesgada, sino que también puede ser que los datos estén sesgados. Puede ser que haya un sesgo de representación en cómo nosotros hicimos la recolección de los datos. Entonces ahí ese argumento ya, digamos, atacaría únicamente uno de los problemas y dejaría sin tratar tantos otros o tantas otras fuentes de sesgo en la construcción de un sistema de inteligencia artificial. Y ahí, digamos, como los dos puntos que a mí me interesa destacar y por los cuales considero que no se le puede atribuir sesgos a las personas, son los siguientes. El primero es que justamente el desarrollo de un sistema de inteligencia artificial no es algo que haga una sola persona, sino que es el resultado, digamos, como de una cadena de producción, por así decirlo, en donde hay personas que desarrollan o que, digamos, diseñan el algoritmo en sí, per se, como el modelo sin entrenar. Luego está la recolección de los datos, luego está el entrenamiento del modelo y la creación de, si se quiere, variables adicionales como para que el modelo pueda capturar mejor el fenómeno, etc. Entonces, ahí el punto es, si nosotros quisiéramos entender de qué persona proviene el sesgo en toda la cadena de producción, o bien tendríamos que decir que
el sesgo es algo así como una especie de resultado emergente de una serie de personas y de agentes que intervienen en este proceso, o bien habría que decir que, digamos, no sé, que el proceso en sí mismo, en general, que está sesgado. Eh, Creo que en general estas dos respuestas posibles, digamos, a mí me resultan poco económicas, digamos. Parecería que entonces o bien ninguna de las personas está sesgada, entonces no tiene mucho sentido, o bien todas están sesgadas, pero podría no ser el caso. Y eso es el segundo punto, ¿no? O sea, incluso en el caso en donde estuviésemos tratando con un problema que, digamos, al cual subyace un patrón de discriminación, eh, podría suceder que, por ejemplo, la persona que está programando decida, bueno, volviendo al caso de Compass, ¿no? Este modelo para definir si una persona iba a cumplir condena por su probabilidad de reincidir. Eh, Acá, en este caso, lo que sucedió es que hubo un sesgo racial, o sea, hubo una discriminación respecto de las personas afroamericanas en virtud de las caucásicas. Y la persona que estaba desarrollando el modelo podría haber dicho, bueno, vamos a hacer una limpieza del dataset y eliminar la variable de color de piel, por ejemplo. Y sin embargo, ahí lo que va a pasar, evidentemente, es que este fenómeno, en realidad, el fenómeno de la discriminación racial, no se reduce únicamente a distinguir por el color de piel, sino que después hay un montón de otras variables proxy que también van a expresar de manera implícita el mismo problema. Entonces, incluso cuando una persona fuese consciente y no estuviese sesgada respecto de este problema social, digamos, también el sesgo puede volver a introducirse, o este patrón de discriminación puede volver a reflejarse en el modelo. Entonces, mi conclusión es que los sesgos, en vez de estar en las personas o en los modelos, están en el mundo. Y creo que esta es un poco la conclusión a la que estábamos llegando en las distintas charlas, ¿no? O sea, los sesgos no son, digamos, lo que hay en vez de sesgos son patrones de discriminación en el mundo, que luego los modelos, cuando aprenden estos datos del mundo, los reflejan y los amplifican. Entonces, este creo que es el punto importante que hay que tener en cuenta cuando luego estamos analizando la mitigación del daño que pueden producir los modelos. Entonces, voy rápido a las conclusiones, así no me paso mucho. La primera consecuencia es limitar la inteligencia artificial. Es decir, Federico hablaba de, bueno, si queremos limitar estos problemas, entonces deberíamos ir a resolver los problemas sociales que tenemos, ¿no? O sea, si hay discurso de odio, por ejemplo, tendríamos que ir al mundo y tratar de evitar que se produzcan este tipo de discursos. Eh, digamos, esta conclusión me parece que está muy bien, la que enunciaba Federico, pero también a la vez me da la sensación que es una tarea muy difícil, ¿no? O sea, es una tarea que también ya excede por completo a la inteligencia artificial y que es algo que venimos intentando hacer, ¿no? Hace mucho tiempo. Y bueno, nos lleva mucho más allá del problema de la inteligencia artificial. La decisión que sí podemos tomar desde el campo de la inteligencia artificial es decir, bueno, en casos donde hay discriminación, en donde hay ciertos patrones de este estilo en el mundo, entonces ahí mejor no aplicar sistemas de inteligencia artificial. Y creo que también esto se relaciona mucho con lo que decía Ivana, que bueno, ellos desde DataGenero desarrollaron este sistema que lo único que hace es information retrieval, como extraer información de un texto. Pero esto, digamos, no es lo mismo que, por ejemplo, predecir cuándo puede haber un femicidio, porque ahí sí habría datos mucho más sensibles y habría la posibilidad de que ciertos patrones de discriminación se introduzcan en el modelo. Y segunda y última consecuencia es el concepto de human in the loop. Esto me parece muy importante y muy interesante, que es esta idea de el human in the loop es un concepto según el cual los sistemas de inteligencia artificial ya no deberían funcionar por sí solos, sino que deberían estar aplicados al mundo dentro de un sistema integrado en donde hay, por un lado, computadoras y por otro lado, personas. El rol de esas personas sería dar feedback al modelo que dé cuenta de si las predicciones que está haciendo ese modelo están sesgadas, por un lado, eh, y a su vez, como justamente funcionar como, digamos, dar cuenta de cuándo se puede aplicar la predicción que está haciendo el modelo al mundo. Acá pongo esta referencia, digamos, de Steve Mann, que en 1998 presentó este marco de la inteligencia humanística, que el concepto de Human in the Loop se rastrea un poco hasta ahí. Y bueno, o sea, con respecto a este concepto y a las dos ventajas que tiene, que son un poco las que ya estaba mencionando, por un lado está esta idea de poder incluir un filtro ético post-hoc al modelo, o sea, una vez que el modelo hace sus predicciones, luego puede haber una persona filtrando esas predicciones. Siempre obviamente se mete por la ventana, ¿no?, el concepto de sesgo, porque nada nos garantiza que las personas que constituyen este human in the loop no tengan también sus propios sesgos, pero por lo menos funcionan como filtro. Y a su vez, la otra consecuencia que me parece importante es la siguiente. Habíamos definido inteligencia artificial como un agente, como algo que actúa. Eh, Cuando el human in the loop está en el medio entre el mundo sobre el cual se actúa y la inteligencia artificial, ese human in the loop es el que pasa a tomar el rol de la agencia, o sea, es el que pasa a ejecutar la decisión al mundo. Entonces eso lo que hace por un lado es desagenciar al modelo, le saca esta capacidad de decisión automática, y además lo que es interesante es que, digamos, las personas que están entre el modelo y el mundo sí son agentes morales, sí se pueden hacer responsables por lo que hicieron.
Y ahí me parece que es muy interesante porque ahí justamente pasa a haber un depositario, digamos, de la responsabilidad moral por las decisiones del modelo. Entonces, estas son mis dos conclusiones. Gracias. Muchísimas gracias, Joaquín. Perfecto con los tiempos, todo. Bueno, sí tenemos espacio para solo para dos preguntas. Vamos a hacer un brevísimo corte luego de 5 o 7 minutos y vamos a empezar con la segunda parte. Así que ya digo, 3 manos levantadas. Hay uno que durmió un poco y Santiago estuvo mal. Pero bueno, vamos a ver si llegamos a hacerlo. La primera pregunta viene también del exterior de parte de Andrés. Gracias Tomás y gracias Joaquín por la presentación. Habría un montón de cosas para charlar. La pregunta que más quiero hacerte ahora tiene que ver con cómo entendés vos racionalidad, porque me llamó mucho la atención la forma en la que construiste tu argumento para decir que los modelos no están sesgados porque actúan de acuerdo a las reglas que aprendieron de un modelo. Y eso también está ligado con la forma en la que vos definiste inteligencia artificial, basándote en Russell y Norvig. Y quizás si vos revisás la forma en la que reconstruyen esta misma discusión en la última edición de Russell y Norvig, hay un pequeño cambio en decir, esta noción de racionalidad óptima que estábamos tan convencidos hace unos años, ya no es tanta la facilidad con la que podemos aplicar inteligencia artificial por el tipo de modelos que estamos haciendo. Entonces me parece que ahí habría un clash, al menos para intentar refinar, pero mi pregunta es específicamente, ¿qué estás entendiendo por racionalidad? Buenísimo, gracias. Sí, de hecho, creo que es la cuarta o tercera edición, no me acuerdo cuál fue la última que consulté, digamos, de la que saqué este cuadro, cuando ellos hablan de racionalidad, especialmente en la parte de agentes que piensan racionalmente, o sistemas que piensan racionalmente, hacen mucha referencia a sistemas de razonamiento automático, ¿no? Sistemas que pueden razonar deductivamente. Y sabemos que, digamos, con el advenimiento de las redes neuronales, los métodos estadísticos, métodos de árboles, etcétera, ya ese no es tanto el caso. O sea, si bien sigue habiendo una clara línea de investigación en razonamiento automático, los modelos que hoy que, digamos, funcionan como estado del arte tienen otro tipo de técnicas o métodos subyacentes. Eh, por eso la definición que yo tomo de racionalidad es un poco más débil, si se quiere, que la idea de razonar deductivamente, sino que es más que nada la idea de seguir reglas. Y acá las reglas, creo que puede haber una discusión interesante respecto de si los sistemas son deterministas o no deterministas. Ahí creo que puede haber quizás una discusión. Pero el punto es, un modelo, cuando, por ejemplo, digamos, tiene su política de aprendizaje, perdón, su política de aprendizaje definida, digamos, ajusta sus pesos o, digamos, ajusta sus parámetros en función de datos que recibe, y en función de eso ya tiene como un esquema definido sobre el cual, digamos, a partir del cual tomar decisiones. Eso es como una regla, o sea, no se va a correr de ese esquema que aprendió. Y, digamos, de fondo la intuición que quiero sostener es, cuando un modelo toma decisiones que están sesgadas o que perjudican o discriminan a un cierto grupo social, no es que el modelo esté haciendo algo mal. Justamente el modelo está reflejando lo que aprendió y está siendo fiel a eso que aprendió. Después puede tener error en la performance, pero creo que como el punto al que quiero llegar es a ese. Perfecto, le damos la palabra Gracias. entonces ahí rapidito a Federico. Sí, muchas gracias. Bueno, Joaquín, primero, también buenísima, la presentación me encantó. Yo tengo una duda justo sobre lo que mencionabas sobre lo que era el punto que daba yo. Vos lo que decías es que, o tu propuesta, si no entendí mal, es no aplicar inteligencia artificial o estos sistemas así algorítmicos computacionales en cuestiones que pueden llegar a ser sensibles. Pero ahí yo también veo un problema, que es que muchas veces no es claro que es una cuestión sensible o dónde hay una o no lo hay. Entonces mi pregunta era esta, si tenés algún criterio, al menos así informal, de cuáles serían estos lugares, digamos. Tal cual, gracias. Estaba muy bien la pregunta. Y, digamos, muy de manera informal, el criterio que suelo tomar es que no debería haber inteligencia artificial involucrada en problemas en los que haya personas. Porque cuando hay personas en el medio siempre hay algún tipo de patrón discriminativo subyacente. Por eso mencionaba el ejemplo que dio Ivana, donde ahí lo que se está haciendo es hacer extracción de texto a partir de formularios. Ahí no hay, digamos, una persona que vaya a ser digamos, de la cual se va a hacer una predicción, a la cual se va a decir si se le puede dar un préstamo o no, si va a ir a la cárcel o no. Es una cuestión mucho más aplicada, mucho más concreta. Entonces, de manera informal, mi criterio es ese. Pero también es cierto que, digamos, no querría tener una conclusión demasiado limitacionista, es decir, no querría
decir que solo podemos hacer inteligencia artificial con tan pocas cosas. Por eso ahí también es como que el Human in the Loop viene a, o el concepto de Human in the Loop viene a mitigar o a atenuar un poco esta conclusión tan limitacionista y decir, bueno, puede haber un comité de personas, un comité diverso, ¿no? Con todas las condiciones que sabemos que tendría que tener para garantizar diversidad, que pueda decir, bueno, en este caso hay personas, pero sin embargo se trata de un caso en que pensamos que no es tan polémico, o no tiene no es tan problemático, quiero decir. Obviamente ahí entran todos los problemas que vos mencionás, ¿no? O sea, hay casos en los que se nos pueden pasar puntos ciegos, casos en los que no podemos no haber visto el problema. Pero bueno, sí, digamos, la manera en la que lo pienso es esa. Genial. Por último, Santiago. Dale, lo hago rápido. Tengo un problemita con, o sea, digamos, me gustó mucho la exposición en general, tengo un problema con la conclusión medio parecido a la pregunta de Federico recién. Mi pregunta es por el otro benchmark, la idea de cuando hay discriminación no deberíamos incorporar procedimientos algorítmicos, pero los resultados de Chuldechova, los resultados sobre imposibilidad de equidad, valen para cualquier procedimiento de decisión, no solo para procedimientos de decisión computarizados, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, si el algoritmo computarizado tiene la ventaja de que quizás es más analizable, ¿no? Hay discusiones sobre cajas negras y demás. Pero la alternativa son jueces humanos, ¿no? En los casos de reincidencia, la alternativa son seres humanos, que no tenemos certeza de que esos seres humanos sean menos sesgados. Lo que sabemos es que son menos sistemáticos y por lo tanto en algún sentido posible más opacos, ¿no? Entonces me pasa con todas estas conclusiones de, bueno, cuando hay sesgos no debería haber computadoras, que es, bueno, pero si no hay computadoras, lo que hay son seres humanos, y no tenemos certezas, y ese es como el argumento de Senthil Murainata en una charla muy linda que anda dando vueltas sobre discriminación por algoritmos y por personas. Dice, bueno, ojo que si pones el algoritmo a liberar gente, te va a liberar más afroamericanos que blancos, porque hay más afroamericanos presos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, va a tener un efecto igualador. Bueno, entonces, sacamos los algoritmos y lo que nos queda no es obvio que sea mejor, ¿o sí? Bueno, está muy bien y creo que ahí lo que te contestaría es la ventaja que tiene poner una persona en vez de un algoritmo, si bien en ambos casos puede haber un sesgo, es que la persona se puede hacer responsable. O en todo caso a la persona podemos, digamos, atribuirle una responsabilidad por esa decisión que tomó. El sistema, si bien podemos, como, digamos, dar cuenta de toda una cadena de producción justamente que resulta en ese sistema, cadena en la que están involucradas personas que programan, personas que recolectan datos, quizás empresas u organismos que motivan el desarrollo de ese modelo, es como que el problema se difumina mucho. No queda muy claro a quién atribuirle la responsabilidad. En cambio, si hay un juez que va y toma la decisión, es decir, bueno, si esta decisión estaba sesgada, hay que pensar por qué esa persona tomó esa decisión y, digamos, increparla y preguntarle por qué lo hizo y pedirle que lo rectifique si justamente produjo un daño. Creo que mi respuesta iría por ahí. Perfecto. Está bien. Muchísimas Lo gracias por la... charlamos Esto, largo. y esto, bueno, no hay coffee break, pero algo parecido. Muchas gracias, Santiago. Gracias, Joaquín. Terminamos entonces nuestra primera parte de este primer día de las jornadas. Les recordamos, ahora vamos a trazar el reloj 10 minutos, vamos a vernos 16:40 con la presentación que vamos a hacer con Karina en nuestra mesa sobre tecnología con perspectiva de género, con la participación de Maya Levi Daniel. Y luego les recordamos que hubo un cambio de horario, porque Juan está en Colombia y está con complejos con algún temita de agenda. La conferencia final de esta jornada va a ser a las 19:30. Así que, si les parece, ahora vamos a hacer un corte de 10 minutos. Yo me voy a quedar quédense acá, ahora voy a cortar la grabación. Me quedo con Cari, con Diana y con Maya chequeando cositas administrativas y empezamos 40. ¿Les parece? Tiempo para un mate, tiempo para hacer pis, tiempo para llamar a alguien y volver, ¿ok? Buenísimo, entonces. Nos vemos entonces en 10 minutos.